Le damos toda rabá a nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei por esta grande bendición que nos da de seguir compartiendo con ustedes la palabra desde la perspectiva hebrea. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 9 de Daniel, que significa Él es mi juez. Capítulo 9. En el primer año de Daryavex, el hijo de Ajaxverox, de la Cera de los Medos, quien reinó sobre el reino de los Casdín. Daniel 9, verso 2. Yo, Daniel, por libros, entendí el número de años, cuál era la palabra de Yud-Hei Bat-Hei, al profeta Yirmiyac. Aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Yarushalayim. Esta palabra se la colocó nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei en el corazón a mi amada esposa Oneid, y nos dimos a la tarea de escudriñarlo. Y aquí nos van a hablar, o vamos a aprender, otros tal vez vamos a recordar, que al escudriñarla nos vamos a dar cuenta que es un proceso que lleva nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei para su pueblo. Y empezamos con Divrei Ayamin Bet, mal llamado Segunda de Crónicas. En el capítulo 36, discúlpenme, capítulo 36, verso 15, nos dice: vez tras vez y frecuentemente Yud-Hei Bat-Hei, el Elohim de sus padres, les envió palabra a ellos por mano de sus Neviín, es decir, de sus profetas, mal llamados profetas, levantándose temprano y enviando mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y del lugar donde él habitaba. Está hablando del Mizcán. Verso 16. Pero ellos ridiculizaron a los mensajeros de Yud-Hei Bat-Hei, tratando las palabras de ellos como nada y burlándose de sus Neviín, hasta que la ira de Yud-Hei Bat-Hei se levantó contra su pueblo, al extremo que ya no había remedio. El siguiente paso, como respuesta a la desobediencia, a la burla, al rechazo de la palabra de Yud-Hei Bat-Hei, entonces vino la cautividad de Yaudá. Y eso está, o lo podemos leer en Melaquín Bet, mal llamado Segunda de Reyes, capítulo 25,
del 8 al 21. También en Irmiyac 39, del 8 al 10. Pero acá en Melaquín Bet leemos en el verso 20. Aquellos que habían escapado a la espada, él se llevó a Babel y se convirtieron en sus esclavos y sus hijos hasta el reinado del reino de Persia. Entonces vea que aquí están hablando Melaquín Bet, o mal llamado Segunda de Reyes 25. Dice que fueron llevados los que quedaron vivos, porque ellos fueron invadidos por Nebuchadnezzar, mal llamado Nabucodonosor. Entonces fueron llevados como esclavos hasta el reinado del reino de Persia. Es lo que está diciendo el capítulo 9 de Daniel. En el verso 21 dice: así fue cumplida la palabra de Yud-Hei Bat-Hei por medio de Irmiyac, hasta que la tierra haya sido pagada sus chabatot por el tiempo que yazca desolada. Guardó los chabatot hasta que pasaron 70 años. Es decir, desde el día en que los llevaron cautivos, iban a pasar 70 años. Para evitarnos este dolor, hoy en día, vuelve otra vez y a través de su palabra, Él nos manda a rectificar nuestra manera de ser. Irmiyac 7 lo pueden ustedes leer completo, del 13 al 20. Hay un subtítulo que dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué más queremos nosotros? Nos está advirtiendo que dejemos de hacer lo incorrecto, que dejemos de estarle adorando, sirviendo y alabando a ídolos de los hombres. Yo les hablé a ustedes una y otra vez, pero ustedes no quisieron escuchar. Yo los llamé, pero no quisieron responder. Ahora, dice Yud-Hei Bat-Hei, porque han hecho todas estas cosas. Acá entonces nos avisa, ¿sí ve? Nos avisa de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? 70 años de desolación ahí en la tierra prometida, pero íbamos a pasar 70 años esclavos de el reinado de Nebuchadnezzar, y después siguió su hijo. Dice Irmiyac 25:11: todo este país quedará convertido en un montón de ruinas que solo producirá terror, y durante 70 años todos quedarán bajo el dominio del rey de Babel. Esa es
la sentencia. Ahora escuchemos la respuesta de aquellos hijos de Yud-Hei Bat-Hei en ese entonces y vamos a ver que es la misma respuesta de muchos de nosotros. Dice, Irmiyah es amenazado de muerte. ¿Por qué? Porque era un Naví, mal llamado profeta, que comunicaba lo que Yud-Hei Bat-Hei le ordenaba. Él no hablaba mentiras, él no decía va a haber shalom o va a haber paz. No, él les decía, son 70 años. Y nos dice Irmiyah 26. Yo los invito a que ustedes lean todo este capítulo. Pero en el verso 6 dice, entonces volveré esta casa como Shiloh y haré de esta ciudad un objeto de maldición para todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se cumplirá cada palabra? ¿Cómo llevará a cabo esta sentencia? Entonces, en Irmiyah 27, en el verso 7, nos dice, o está la señal de los yugos. Todas las naciones le servirán a su hijo y a su nieto, hasta que su propio país tenga su tiempo, y cuando muchas naciones y poderosos reyes los harán su esclavo. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Mis amados, ya hemos compartido en varias oportunidades quiénes son el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus y la multitud mixta que salió de Egipto, que cruzó el mar, que llegó al monte Sinaí y que recibió como un solo hombre la Torá de parte de Yud-Hei Bat-Hei. Después, en la tierra prometida, quedaron 2 tribus. Recuerden que Israel fue dividido. Las otras 10 fueron esparcidas a lo largo y ancho de la tierra. En este capítulo 29 hay un subtítulo que dice Carta de Irmiyah a los cautivos. En el verso 8 dice, porque esto es lo que Yud-Hei Bat-Hei de Israel dice. Y esto es lo que está sucediendo y ha venido sucediendo. No permitan que los falsos neviín o falsos profetas que están habitando entre ustedes y sus adivinos los engañen y no presten atención a los sueños que a ustedes los alientan tener. 9. Porque ellos están profetizando falsamente en mi nombre. Yo no les he enviado, dice Yud-Hei Bat-Hei. 10. Porque aquí está lo que Yud-Hei Bat-Hei dice. Después que se cumplan los 70 años de Babel, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerlos de regreso a este lugar, porque yo sé qué planes tengo en mente
para ustedes, dice Yud Hei Bat Hei, planes de Chalón, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Mañana, con el favor de nuestro A, vamos a seguir con un subtítulo que dice Conducta de los líderes. Ese subtítulo lo colocamos nosotros para poder comprender qué es lo que está escrito en la versión de la Torá viviente, que dice acusación contra los ancianos de Israel, y está en Micac 3 del 11 al 12. Eso lo vamos a ver con el favor de nuestro Ab Yud Hei Bat Hei el día de mañana. También vamos a ver una tefilá pidiendo protección contra los enemigos ocultos, porque el capítulo 9 es una tefilá que proclamó Daniel a nuestro Ab Yud Hei Bat Hei, pidiendo perdón no solo por él, sino por todo el pueblo de Israel. Entonces, estamos atentos mañana con el favor de nuestro Ab Yud Hei Bat Hei. Shalom Aleichem.